¿Qué tal? Pues estamos en nuestra primer lección, la lección que es la Biblia. Vamos a aprender mucho acerca de este libro tan interesante, pero es más que un libro y vamos a descubrirlo, ya que la Biblia es nuestro manual para conocer a Dios, ¿verdad? Es nuestra guía de vida. Entonces, pues bueno, estamos en la plataforma artevivoporjesus.com, artebxj.com. La Biblia, lección 1, Pastor Reinaldo Rodríguez, su servidor. Y bueno, primero vamos a ver algunos datos importantes. La Biblia, ¿verdad? Es este libro que está en la foto, que ustedes pueden ver. Y es este libro que también tengo aquí en mi mano. También quiero comentarles que la Biblia hay de todos tamaños y hay de diferentes versiones. Miren, por ejemplo, esta Biblia es una Biblia pequeña, la alcanzan a ver en la cámara. Una Biblia portátil, ¿verdad? Que tiene incluso hasta un cierre, y es como de tamaño de bolsillo. También hay Biblias que son tamaño grande, con letra gigante, para leerla, ¿verdad? Un poquito más cómodamente. Pero bueno, todas las Biblias contienen algunas características bien importantes. Primero, debemos saber que la Biblia la Biblia contiene 66 libros. De hecho, la palabra Biblia viene de una palabra griega, ¿verdad? Que es este conjunto de libros. Su significado es conjunto de libros. Y es un conjunto de 66 libros. La Biblia está separada en dos secciones principales. Sí, más o menos, digamos, un poquito más adelante de la mitad se separa la Biblia en Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es a partir de la vida de nuestro Señor Jesucristo en adelante, y en Antiguo Testamento, que es antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acuérdense, en su Biblia ustedes pongan un separador para que busquen las citas bíblicas y puedan distinguir entre el Antiguo Testamento antes de nuestro Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento a partir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, otros datos importantes. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. La Biblia está organizada en capítulos y en versículos. Sí, miren, voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, ahí está el Salmo 23:3. Si queremos buscar la cita bíblica, Salmo 23:3, tendríamos que buscar en el Antiguo Testamento el libro que se llama Salmos. Tendríamos que localizar el capítulo 23, que es el número grande, y el versículo 3, que es en donde está la flecha amarilla. Capítulo es una flechita roja, les marqué, y versículo es una flechita amarilla. Entonces son números grandes, son los capítulos, y números pequeños son versículos, ¿ok? Entonces la Biblia está organizada en capítulos y en versículos. Ya la Biblia en total tiene 1189 capítulos. Bueno, cada libro empieza desde el capítulo 1, por ejemplo, Mateo 1, 2, 3, etc. Después, por ejemplo, el Evangelio de Juan también tiene capítulo 1, 2, 3, etc. Pero ya sumando todos los capítulos de todos los libros son 1189 capítulos y tiene 31.102 versículos. Otro dato interesante es que la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Hay más de 40 escritores de la Biblia. Todos estos fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en la lección número 2. Ahorita estamos viendo datos así importantes, datos un poco más generales, y después vamos a estudiarlo más a profundidad. Sí, entre estos autores nos encontramos que tenían diferentes oficios y que vivieron en diferentes épocas de la historia. Algunos de ellos fueron pastores. Por ejemplo, el rey David era pastor de ovejas. Unos fueron fabricantes de tiendas de acampar, como es el caso del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Otros fueron médicos. Otros autores eran pescadores, los discípulos de Jesús. Otros eran sacerdotes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había sacerdotes. Y también reyes y filósofos. Hay una parte de la Biblia que se les llama libros filosóficos o libros sapiensales. Eso lo vamos a ver en otra lección.
Y bueno, pues el ejemplo que les mostré, ¿verdad? Cómo está la Biblia compuesta de capítulos, de libros, capítulos y versículos, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora vamos a una parte, vamos a conocer un poquito más nuestra Biblia. ¿Está bien? Es importante esta primera lección porque a partir de esta lección yo te voy a pedir que tengas tu Biblia. Mira, hay Biblia impresa, una Biblia impresa, te aconsejo que tengas tu propia Biblia impresa. Y ahora con la tecnología que tenemos ya hay aplicaciones de la Biblia para celular y para tabletas, para iPads o para diferentes tipos de tablets. Pero yo te aconsejo que sí es bueno que tengas una aplicación de la Biblia en tu celular, pero sobre todo es importante que tengas tu Biblia impresa. Eso es importantísimo. Ahora te quiero mostrar un archivo en donde hice cómo está estructurada la Biblia. Lo voy a buscar y te lo presento en pantalla. ¿Está bien? Ok, ya estamos listos. Entonces, si tú observas la estructura de la Biblia, en la parte de arriba estoy colocando el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, ¿ok? Y después está el Nuevo Testamento, que está subrayado con verde, que tiene 27 libros. ¿Está bien? Bueno, vamos a analizar el Antiguo Testamento, cómo está separado, ¿no? Primero, los primeros 5 libros de la Biblia, que están numerados del 1 al 5, ahí en la pantalla. A ver si pueden colocar solamente este archivo para que lo vean. ¿Ok? La estructura de la Biblia, el Antiguo Testamento, comenzamos por un conjunto de 5 libros que se le conoce como la ley, o los judíos le conocen como Torá. Está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Después siguen los libros históricos. A partir del libro número 6 hasta el número 17, nos encontramos con los libros históricos del Antiguo Testamento, comenzando desde Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todo esto lo vamos a aprender, vamos a ir estudiando la Biblia y diferentes temas de la Biblia y vamos a ir leyendo diferentes capítulos. Después nos encontramos con los libros poéticos y los libros de sabiduría. Es otra sección de la Biblia que está compuesta por el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Ok? Continuamos con el Antiguo Testamento, me voy a desplazar. Después tenemos a los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Está el libro del profeta Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Esos son los profetas mayores. ¿Está bien? Y después viene una sección que son los profetas menores. Es la última sección del Antiguo Testamento y está compuesto por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es a partir de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento comenzamos con los evangelios. Son 4 evangelios que nos describen la vida de Jesús. Está el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos dicen San Mateo, San Marcos, San Lucas. Es correcto, cualquiera de las dos maneras es correcto. Estos son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después pasamos a una sección del Nuevo Testamento que se le conocen como las epístolas paulinas, porque las escribió el apóstol Pablo. Paulina se refiere al escritor Pablo. ¿Está bien? Y entonces estas epístolas van desde Romanos. Una epístola significa carta a los romanos. Después viene primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Está bien? Y después epístolas generales, es decir, cartas generales,
escritas por otros apóstoles. Está la epístola de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, escrita obviamente por el apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, escritos por el apóstol Juan. Judas, no se refiere a Judas el traicionero. Había dos Judas, uno era Judas Tadeo y otro era Judas Iscariote. Esta epístola de Judas es, por decirlo así, el Judas bueno. Y el libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Y le pido a la técnica que me acompañe. Ahora voy a cambiar de archivo. ¿Está bien? Bueno, vamos a cambiar de archivo. Ya estamos listos. Y finalmente, otros datos interesantes acerca de la Biblia es que el autor con más libros en el Antiguo Testamento fue Moisés. En el Nuevo Testamento, el autor más prolífero es el apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años, esto es increíble. Desde el primer libro hasta el último libro escrito pasaron aproximadamente 1500 años. Sí, se escribió en 3 idiomas. El original, los libros originales de la Biblia están escritos en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, y una pequeña parte del Antiguo Testamento en arameo, y el Nuevo Testamento que está escrito en griego. De allí que encontramos que tenemos Biblias, ¿verdad? Que a veces cambia la versión, ¿no? Por ejemplo, hay Biblias que en lugar de decir, por ejemplo, ¿qué les diré? Un ejemplo, el Señor es mi pastor. Por ejemplo, algunas Biblias dicen Jehová es mi pastor, o otras Biblias podrían decir Yahvé es mi pastor. Esto lo vamos a explicar. No es que estén mal, no es que se contradigan. Lo que pasa es que nuestras Biblias en español son una traducción. Entonces depende, la traducción es como son las diferentes versiones de la Biblia. La Biblia fue impresa en el año 1454 por Juan Gutenberg, el inventor de la imprenta. El primer libro escrito en toda la historia fue la Biblia, el primer libro impreso en este invento que es la imprenta de Juan Gutenberg. El libro más extenso de la Biblia es el libro de los Salmos. El libro más corto es en el Nuevo Testamento, segunda de Juan. El capítulo más extenso es el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117. El versículo más corto es Juan 11:35, en donde dice Jesús lloró. Y te sugiero que comiences leyendo la Biblia si ya quieres comenzar a leer y estudiar la Biblia. Para que puedas irla entendiendo poco a poco, te sugiero que primero empieces leyendo el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Si tú lees a un ritmo promedio, es decir, no lees ni rápido ni despacio, sino a un ritmo promedio, te tardarías 1 hora 45 minutos en leer el Evangelio de Juan. Entonces, como ves, es importante conocer la Biblia, que es nuestro manual de vida. Y bueno, finalmente te invito, te dejo 2 tareas. Primer tarea es que tomes una libreta y escribas cada cita bíblica, ¿verdad? O que escribas los datos más importantes de esta lección, ¿verdad? Y segunda tarea es que dejes un comentario. Voy a dejar un área de comentarios abajo de este video y que dejes un comentario para que lo puedan leer tus compañeros. Quiero decirte que este curso arranca con más de 50 alumnos y espero que en las próximas semanas se estén añadiendo más personas. En Facebook puedes encontrar mi página, Pastor Reinaldo Rodríguez Jr. Así estoy en Facebook y esa es mi página. Los invito a que se puedan añadir a esta página y también ahí hago transmisiones en vivo. Y bienvenido, no olvides dejar tu comentario, esa es tu tarea. Dios les bendiga.